¿Has caminado alguna vez por un lugar donde los muertos siguen hablando? ¿Has escuchado voces que no sabes si vienen del pasado o de tu propia memoria? En Pedro Páramo, Juan Rulfo no escribió una novela, conjuró un hechizo. Hoy te invito a entrar en Comala, un pueblo donde el tiempo no avanza, donde los vivos arrastran su muerte, y los muertos no encuentran descanso. Pedro Páramo por Juan Rulfo, narrado y analizado por Voces Literarias. La novela no tiene capítulos numerados ni titulados oficialmente. Está escrita como una serie de fragmentos o bloques narrativos breves, que cambian de narrador, espacio y tiempo, con una estructura no lineal. Sin embargo, en ediciones académicas o adaptadas se suelen identificar entre 60 y 70 fragmentos o secciones de manera convencional para su análisis. Por tanto, aquí te presento una división por secciones o bloques narrativos, basada en el análisis más común de la estructura interna del libro. Promesa a la madre. Juan Preciado promete ir a Comala a buscar a su padre. Juan Preciado viaja a Comala cargando un nombre, un recuerdo y una promesa. Su madre, en su lecho de muerte, le había pedido un último favor, que buscara a su padre. Ve a Comala, le dijo, y exígele lo que nos debe. Su nombre es Pedro Páramo. Juan no había querido hacerlo. No conocía a ese hombre más que por fragmentos, por las palabras sueltas que su madre dejaba escapar como suspiros cuando hablaba de él. Pero la muerte tiene un peso que uno no puede esquivar. Y así, por fidelidad a una madre moribunda, por el rumor de una deuda antigua, Juan tomó el camino hacia ese pueblo polvoriento que parecía estar detenido en el tiempo. En su memoria resonaban las palabras de su madre, como un eco suave, pero persistente. Allí naciste. Comala es un lugar ardiente, lleno de recuerdos. Tu padre vive allí. Juan viajaba no solo en busca de un padre, sino también de sentido, de origen, de respuestas. Pero había algo más. Algo en la forma en que su madre hablaba de Pedro Páramo, con amargura, con nostalgia, con una mezcla indescifrable de amor y odio, lo inquietaba. El camino hacia Comala no solo es geográfico, sino espiritual. Juan lleva consigo no solo la promesa, sino también el peso de lo no dicho, de lo que su madre nunca pudo cerrar. Cada paso lo aleja de lo conocido y lo acerca a un pueblo que no es lo que parece, a un padre que tal vez no quiera ser hallado, y a verdades que duelen más que el polvo del camino. El inicio de Pedro Páramo es poderoso porque no presenta una simple búsqueda del padre ausente, sino una exploración existencial del origen y del vacío. Juan Preciado no va a Comala buscando justicia ni venganza, sino respuestas. Su viaje es una metáfora del regreso a las raíces, del intento de reconstruir la identidad a partir de los restos del pasado. La promesa a la madre simboliza esa herencia emocional que no se puede esquivar. En ella está contenida la culpa, el abandono, la esperanza frustrada. Y así, Juan se convierte en un hijo que busca al padre, pero también en un hombre que entra en una tierra de sombras, donde el tiempo se confunde con la muerte, y la vida con el recuerdo. Juan Rulfo nos lanza de inmediato a un mundo fantasmal, donde lo que se dice está cargado de lo que no se dice. El relato arranca con sencillez, pero con una profundidad que abruma. Cada palabra parece pesar toneladas, cada línea contiene un universo emocional contenido, retenido, como si el silencio también hablara. Juan Preciado no fue a Comala por decisión propia. Fue llevado por la voz de su madre, por esa última petición que no se podía rechazar. Lo que comienza como una promesa se convierte en un descenso hacia lo desconocido, hacia una Comala que es más alma que tierra, más sombra que lugar. Buscar al padre es también buscar al origen, enfrentarse a la historia personal que nos define, aunque esté hecha de ausencias. Llegada a Comala encuentro con Abundio, un pueblo fantasma. Juan Preciado descendía por un camino de tierra bajo un sol que parecía haberse instalado para quedarse. Todo estaba quieto. El polvo flotaba en el aire, suspendido, como si ni el tiempo se atreviera a moverse. Frente a él, Comala comenzaba a aparecer entre la bruma del calor, un pueblo que no parecía recibirlo, sino más bien soportarlo. Fue entonces cuando se encontró con Abundio Martínez, un arriero que caminaba junto a una recua de burros y que, al preguntarle por su destino, escuchó el nombre de Pedro Páramo sin sorpresa. Como si aquel apellido fuera ya un eco viejo, cargado de pasado y resignación. Pedro Páramo fue mi padre también, le dijo Abundio, con una sonrisa cansada, como si confesara algo inútil. Aquella frase, sencilla y devastadora, sembró en Juan una duda, una punzada de algo que aún no podía nombrar. El apellido que venía a reclamar no era solo suyo, parecía haber regado esa tierra entera, como si todos fueran hijos de un mismo fantasma. Abundio ofreció llevarlo hasta el pueblo, y juntos descendieron. Pero lo que Juan vio al llegar no era lo que esperaba. Las calles estaban desiertas. Las casas cerradas.
no había voces, ni pasos, ni perros, ni niños. Solo un viento caliente que traía consigo una sensación extraña, como si el aire llevara polvo y recuerdos. Aquí no vive nadie, dijo Abundio antes de marcharse, dejándolo solo. Juan quedó de pie en medio de la nada, frente a un pueblo que se le deshacía en el calor, en la memoria, en el silencio. Comala, la tierra prometida por su madre, no era más que una sombra. La llegada a Comala es la entrada definitiva al mundo de los muertos, aunque Juan aún no lo sabe. La conversación con Abundio, quien también es hijo de Pedro Páramo, marca el primer quiebre en la idea romántica del reencuentro con el padre. La figura de Pedro Páramo deja de ser un hombre concreto para volverse una presencia inabarcable, casi mitológica. El pueblo en sí se revela como un espacio fantasmal. No solo está vacío de vida, sino lleno de presencias invisibles. El silencio de Comala es elocuente, habla del abandono, de las deudas no saldadas, de una comunidad que parece haber sido condenada al olvido. Rulfo no necesita decirnos que algo está mal. Lo sugiere con el clima, con los silencios, con las frases breves pero cargadas de historia. En esta parte, la narración se vuelve onírica, suspendida entre la vida y la muerte, y Juan se convierte, sin saberlo, en un visitante de un mundo que ya no pertenece a los vivos. Comala no es solo un pueblo, es una memoria fosilizada, una herida que nadie cerró, una deuda colectiva. Juan ha llegado con la esperanza de encontrar respuestas, pero lo que encuentra es silencio, vacío y una tierra donde el tiempo no avanza. En ese escenario fantasma, comienza el verdadero viaje, no hacia su padre, sino hacia el origen del dolor y la desolación de una comunidad entera. Y es que, en Comala, los muertos no descansan. Y los vivos, tampoco. Doña Eduviges primer encuentro con los muertos, comienzo de lo sobrenatural. Juan Preciado había llegado a Comala con la esperanza de encontrar respuestas. Lo que encontró fue una puerta entreabierta en una casa silenciosa, y una voz que ya lo esperaba. «Te estaba esperando», dijo doña Eduviges, una mujer de rostro amable y voz antigua, como si hablara desde otro tiempo. Juan no entendía cómo podía saber de su llegada, ni por qué su nombre parecía ser conocido antes de pronunciarlo. Pero la lógica comenzaba a diluirse bajo el calor opresivo y los silencios densos del pueblo. En el interior de la casa, todo tenía un aire suspendido. El pasado no era algo que se recordara, sino algo que aún seguía allí. Las paredes, los muebles, el aliento mismo del lugar, parecían atrapados en un tiempo que ya no era el presente. Doña Eduviges hablaba de su madre como si aún viviera. Y de Pedro Páramo como si aún gobernara la región. Juan sentía que algo no encajaba. Que el pueblo no solo estaba vacío, sino que también parecía estar, dormido en la muerte. Esa noche, mientras intentaba descansar, escuchó voces. Murmullos. Lamentos. Y comprendió que no estaba solo. No eran sueños. El dolor que se filtraba por las paredes no venía del recuerdo, sino de presencias que seguían allí, como si no supieran que estaban muertas. Comala no era un pueblo abandonado, era un cementerio que aún hablaba. Doña Eduviges, amable y fantasmal, le confesó que ella misma había muerto hace años. Lo dijo con naturalidad, como si hablara de una vieja rutina, como quien informa que el café está servido. Y en ese instante, Juan comprendió que había cruzado un umbral invisible. El mundo de los vivos quedaba atrás. Ahora caminaba entre almas en pena, atrapadas por los pecados, las deudas y las nostalgias de Comala. Este capítulo es fundamental, marca el primer giro hacia lo sobrenatural. Rulfo no presenta el mundo de los muertos con espectros tenebrosos ni efectos dramáticos. Lo hace con sutileza, envolviendo al lector, y a Juan Preciado, en un ambiente enrarecido, donde los muertos siguen hablando, esperando, recordando. Doña Eduviges representa la frontera entre lo real y lo espectral. Su casa es un umbral. Ella es la primera figura que rompe con las leyes naturales sin perder la humanidad. Su muerte no la ha librado del pasado, y su alma permanece allí, esperando como si la historia aún no hubiera terminado. Esta escena también revela que en Comala, el tiempo está roto. El pueblo no avanza. Está estancado en las heridas que Pedro Páramo dejó atrás. Juan Rulfo construye aquí una dimensión narrativa única, un purgatorio narrativo, donde los muertos no descansan porque nadie los ha perdonado. La visita a doña Eduviges no solo cambia el rumbo del relato, transforma al lector. Ya no estamos en un pueblo común, ni siquiera en una historia sobre la búsqueda del padre. Estamos ante un paisaje donde la muerte convive con la palabra, donde el pasado aún respira en cada rincón. Y Juan, sin saberlo, ha cruzado al otro lado, no para buscar a su padre, sino para encontrarse con las almas que Pedro Páramo dejó atrás. Porque en Comala,
El infierno no es fuego ni castigo, es el recuerdo que no se va. Conversaciones con los difuntos, monólogos de voces del pasado. Juan Preciado ya no caminaba entre vivos. Las voces lo rodeaban, lo llamaban, lo arrullaban, lo herían. No eran sus pensamientos, aunque venían desde adentro. Eran otras voces. Voces que no se veían, pero que habitaban el aire caliente de Comala. Murmullos. Sugerencias. Historias inconclusas, arrastradas por el viento como polvo que nadie se atreve a barrer. A veces hablaban con él. A veces entre ellas. Otras veces simplemente se confesaban, y él escuchaba. Había quien recordaba a un hijo perdido, una promesa que no se cumplió, una traición, un crimen olvidado por todos, menos por el alma que lo arrastra. El pueblo era una sinfonía de lamentos, de monólogos sin respuesta, de culpas que no caducan. Juan no sabía si las imaginaba o si estaba ya, poco a poco, entrando en el mismo estado que esas voces, ni vivo ni muerto, suspendido entre el antes y el nunca más. Los muertos de Comala no descansan porque nadie los escucha. Por eso hablan. Porque necesitan ser oídos, aunque sea por un forastero, aunque sea por alguien que ya no puede ayudarlos. Cada voz es una historia. Cada historia es una herida. Y Juan, ya vencido por el calor y el desconcierto, se convierte en un testigo involuntario de ese purgatorio verbal, de ese recuerdo colectivo que no encuentra paz. En la oscuridad de una habitación, o en el silencio del campo desierto, las voces emergen. No piden perdón. No buscan redención. Solo quieren decir lo que nunca dijeron. Quieren existir, aunque sea como un susurro atrapado entre las paredes de adobe. Esta sección del libro es una de las más poderosas en su carga simbólica. Juan Rulfo convierte al lector en un oyente, igual que Juan Preciado. Ya no se trata de acciones ni diálogos tradicionales, sino de ecos existenciales. Los personajes que hablan desde la muerte no tienen cuerpo, pero tienen voz. Y esa voz, que atraviesa el tiempo y la muerte, es lo que sostiene la memoria del pueblo. La narrativa cambia de tono, se vuelve fragmentaria, casi musical. Es un coro de almas que no buscan compasión, sino existencia. Y en cada historia narrada, por pequeña que parezca, se revela la descomposición moral y emocional de un pueblo dominado por el silencio, la culpa y el olvido. Este recurso convierte a Pedro Páramo no solo en una novela, sino en un espacio auditivo, donde el lector se transforma en receptor de una oralidad espectral. El monólogo es, en esencia, la última forma de resistencia de quien ya no puede ser visto, pero se niega a ser olvidado. En Comala, la muerte no es el fin. Es un estado de palabra suspendida. Las voces del pasado no descansan porque fueron ignoradas, porque sus vidas no encontraron cierre, ni justicia, ni escucha. Juan Preciado no solo escuchó a los muertos, se convirtió en su eco. Y mientras más los escuchaba, más se desvanecía en ese coro de penas antiguas. Porque a veces, lo único que queda de una vida, es la necesidad de contarla. Pedro Páramo, joven, historia de amor con Susana San Juan. Mucho antes de convertirse en el hombre temido por todos, Pedro Páramo fue un muchacho. Un joven que conoció el temblor del amor bajo el cielo calcinante de Comala. Su alma no siempre estuvo endurecida por el poder ni envilecida por la ambición. Hubo un tiempo en que su corazón solo tenía un nombre, Susana San Juan. La amó desde que la vio por primera vez, cuando ambos eran niños y el mundo aún parecía lleno de promesas. Ella era como una presencia etérea, casi irreal, una figura que aparecía en el recuerdo como si viniera de un sueño. Pedro la observaba con una devoción callada, sabiendo que en ella había algo más que belleza, había tristeza, lejanía, misterio. Cuando Susana fue llevada a vivir lejos, a lo alto de los cerros de Andrómeda con su padre Bartolomé, Pedro sintió que algo se le desgarraba por dentro. Pasaron los años, pero ella no se fue de su memoria. No podía. Porque ella no era solo una mujer, sino el símbolo de una pureza que nunca pudo tocar sin destruir. Y entonces juró recuperarla. Convirtió su anhelo en destino. Se prometió a sí mismo traerla de vuelta a Comala. Como fuera. Pero cuando Susana San Juan regresó, ya no era la misma. Había vivido tragedias. Había perdido algo dentro de sí. Era un cuerpo vivo con un alma rota, envuelta en recuerdos que la consumían desde dentro. Pedro, ahora ya un hombre con poder, quiso amarla. Quiso poseerla, tenerla a su lado. Pero ella vivía en otro mundo. Hablaba sola. Reía cuando nadie la miraba. Lloraba por un hombre muerto. Pedro tenía sus manos, su casa, su cuerpo, pero jamás pudo tener su corazón. Y eso lo destruyó.
porque Susana era lo único que no podía controlar. La historia entre Pedro y Susana es, quizás, el núcleo emocional más profundo de la novela. No es una historia de amor común. Es una tragedia disfrazada de obsesión. Pedro Páramo amó a Susana San Juan con una intensidad que no sabía expresar sin destruir. Su amor no fue correspondido porque Susana ya no pertenecía al mundo de los vivos, ni al de los hombres. Rulfo construye aquí el gran contraste de la novela, el hombre poderoso y cruel frente a la mujer quebrada y ausente. Pedro quiso que el amor lo salvara, pero en su intento, terminó por arrastrar a Comala consigo. Susana representa lo que Pedro no pudo conquistar, la pureza, la inocencia, la redención. Y su rechazo silencioso, su lejanía mental, es lo que finalmente lo condena a la desesperanza. El amor en Pedro Páramo no salva. Mata. Y deja en el aire una pregunta que nunca se responde del todo. ¿Fue Susana una víctima o una figura santa, un símbolo de lo inalcanzable? ¿O simplemente alguien que ya había perdido toda conexión con este mundo? Pedro Páramo no fue siempre el cacique despiadado que Comala temía. Hubo un instante en que fue un muchacho que miraba a una niña reír entre la tierra seca. Ese instante lo marcó para siempre, y lo persiguió como un fantasma más del pueblo. Amó a Susana, sí, pero no supo cómo. Y al intentar convertir el amor en posesión, terminó por condenarla, y condenarse. Porque en Comala, incluso el amor tiene forma de sombra. Dolores Preciado la madre recuerda a Pedro, su antiguo amor. En la penumbra de una cama enferma, Dolores Preciado hablaba en susurros. No rezaba. No pedía. Solo recordaba. En su voz no había reproche, pero sí cansancio. Había amado a Pedro Páramo con una fe que desbordaba las palabras, como solo puede amar una muchacha joven y sola, educada en la obediencia y el silencio. Cuando lo conoció, él tenía la voz segura y los ojos decididos. Era un muchacho apuesto, con la sonrisa torcida y la promesa fácil. Le habló de amor, de un futuro juntos, de días felices en Comala. Y ella lo creyó. Porque no sabía cómo no creerlo. El día en que se marchó, prometió volver. Prometió escribir. Prometió todo lo que se promete cuando uno no tiene intención de cumplir. Dolores se quedó esperando. Esperó años. Esperó cartas que nunca llegaron, pasos que no regresaron. Y mientras la espera se alargaba, la ilusión se convertía en polvo. Pedro Páramo se convirtió en una sombra, en un recuerdo vago, en un nombre que dolía pronunciar. Pero también en una herida que nunca cerró. Juan, su hijo, fue el testimonio vivo de ese amor. Y por eso, al sentir que la muerte se acercaba, le pidió que fuera a buscarlo. No por venganza. No por justicia. Sino quizás, solo por cerrar un círculo, por devolverle a su historia un final que nunca tuvo. Ve a Comala, le dijo. Ve a conocer a tu padre. No lo dijo con rencor. Lo dijo con la voz temblorosa de quien todavía guarda una brizna de esperanza. O quizás de quien ya no tiene fuerzas para odiar. La figura de Dolores Preciado es esencial para comprender el origen del viaje de Juan. No es simplemente la madre que envía al hijo en busca del padre ausente. Es la raíz emocional del relato, el símbolo del abandono y la fidelidad sin recompensa. En ella, Rulfo retrata a una generación de mujeres educadas para esperar, para callar, para recordar en silencio. Pedro Páramo fue su único amor, y ese amor, mal correspondido, fue el motor que sostuvo su vida, y también lo que la quebró. Su pedido final no tiene rabia, sino resignación. Es una búsqueda sin esperanza, una despedida que ya no espera respuestas. Dolores muere sin haber sido escuchada por Pedro, pero deja en su hijo la última chispa de esa historia inconclusa. Así, la novela no comienza con el padre, sino con la madre. Con su voz tenue, con su deseo postrero, con su recuerdo suspendido en la bruma. En Pedro Páramo, los muertos hablan, pero también los que fueron muertos en vida. Dolores Preciado vivió marcada por un amor que nunca volvió, por una promesa que no cruzó la distancia. Y aún así, no odió. Solo pidió que su hijo supiera de dónde venía. Que caminara hacia el polvo de Comala, hacia la voz ausente de un padre que nunca fue padre, pero que sigue sembrado en cada rincón del pueblo. Porque el pasado, por más que lo neguemos, siempre nos espera. La adolescencia de Pedro, herencia de la media luna, ascenso al poder. Pedro Páramo fue alguna vez un muchacho. Un hijo ilegítimo que creció en la periferia del poder, con la mirada fija en la hacienda de su padre como quien observa una estrella lejana, inalcanzable, pero inevitable. Su madre, Dolores, le hablaba de la media luna como si fuera un paraíso perdido.
como si en sus tierras estuviera enterrada no solo la riqueza, sino también la dignidad robada. Y esas palabras, repetidas al oído como una plegaria, fueron plantando en Pedro una semilla, la idea de lo que le correspondía. Cuando su padre murió, Pedro Páramo aún era joven. Pero no lo lloró. No había cariño en ese vínculo. Solo deuda, ausencia y abandono. Y entonces, sin ceremonias ni esperas, Pedro tomó posesión de la media luna. Lo hizo con la misma frialdad con la que más adelante gobernaría Comala. No preguntó. No agradeció. Simplemente se sentó en el sillón que había sido de su padre, y desde allí empezó a construir su propio nombre con los ladrillos del miedo, el dinero y la tierra. En poco tiempo, la hacienda prosperó. Pedro se convirtió en amo, en señor. Su palabra bastaba para decidir quién sembraba, quién vivía, quién callaba. Los viejos peones lo miraban con respeto forzado, los más jóvenes lo obedecían sin comprender del todo su mirada siempre oscura, como si ya viera más allá de los vivos. Ya no era el muchacho abandonado. Era el patrón. Y sin embargo, en el fondo de su mirada, seguía ardiendo algo que nunca terminó de apagarse. La herida de haber sido hijo sin padre, de haber llegado tarde al lugar que creía suyo. Esa herida lo hizo duro. Esa herida lo hizo inflexible. Esa herida, quizás, lo condenó. El ascenso de Pedro Páramo no es glorioso. Es silencioso, inevitable, casi orgánico. Rulfo no narra su poder como una conquista heroica, sino como el resultado natural de un entorno donde el abandono, la tierra y la ambición se entretejen sin remedio. La media luna no es solo una hacienda, es el símbolo de un poder heredado sin amor, de un imperio construido sobre la ausencia. Pedro no busca justicia, ni siquiera redención. Solo busca llenar el vacío que le dejó su padre. Y lo hace del único modo que aprendió, dominando. Su adolescencia es clave para entender al monstruo en que se convertirá. Porque no fue el poder lo que lo corrompió. Fue el desamor, la soledad, la necesidad de ser alguien en un mundo que le negó todo desde el principio. Rulfo traza aquí la línea entre víctima y victimario. Pedro fue ambos. Y su tragedia no comienza cuando se vuelve cruel, sino cuando aprende que no hay otra forma de sobrevivir. Pedro Páramo heredó la media luna, pero también heredó el silencio, la rabia contenida, la necesidad de poseer lo que le fue negado. Desde joven, aprendió que la tierra no se trabaja, se toma. Que el amor no se espera, se compra. Que la ausencia de un padre puede convertirse en el mapa de toda una vida. Y así, desde su adolescencia, Pedro no solo construyó su poder, sembró la muerte lenta de Comala. Porque en el corazón de la media luna, ya comenzaba a gestarse el vacío. Los padres de Susana, historia trágica de su niñez y locura. Susana San Juan no enloqueció de golpe. Su locura fue como una llovizna lenta, comenzó siendo casi imperceptible, un murmullo en el fondo de su mirada. Y fue creciendo con los años, como una raíz enterrada en la infancia. Su padre, Bartolomé San Juan, la crió entre libros y minas, entre cerros polvorientos y habitaciones cerradas. Un hombre severo, de mirada dura, que cargaba en el alma un resentimiento seco. Nunca se le conoció ternura. Nunca se le oyó una palabra suave. Y eso fue lo que Susana tuvo como hogar. Un mundo sin madre. Un mundo sin caricias. Fue educada entre soledades. Su voz no tenía dónde posarse. A veces hablaba sola, otras veces leía en voz alta como si quisiera invocar presencias. Su único escape era el amor de Florencio, aquel muchacho joven con el que conoció una dulzura breve, un calor distinto, una ternura que parecía promesa. Pero él murió joven. Murió antes de tiempo. Y ese fue su primer quiebre real. La muerte de Florencio fue como un cuchillo que no mató, pero dejó sangrando por dentro. A partir de entonces, Susana comenzó a vivir en otro plano. Se la veía caminar, pero no estaba allí. Se la oía reír, pero su risa no era de este mundo. Su padre, incapaz de comprender el dolor, la aisló más. La encerró. La llevó consigo como si fuera un objeto roto. Cuando finalmente regresaron a Comala, ya era una sombra con ojos hermosos, una mujer que hablaba con muertos, que dormía con recuerdos, que reía por cosas que nadie veía. Pedro Páramo la recibió como quien recupera un tesoro perdido. Pero ya no había Susana que rescatar. Solo quedaba la cáscara, el eco, el cuerpo atrapado entre ruinas interiores. En Susana San Juan, Juan Rulfo concentra la tragedia femenina más poderosa de la novela. Ella no es una víctima en un sentido simple. Es el resultado de una vida arrancada desde la raíz.
sin madre, sin afecto, sin libertad. Su padre, Bartolomé, representa el peso del patriarcado sin alma, la figura del control sin ternura, del poder sin compasión. La muerte de Florencio no fue el único motivo de su desquicio, pero fue el detonante. Rulfo muestra cómo el amor puede ser tan breve como letal cuando se convierte en ausencia. Susana encarna una forma de locura que no es del todo enfermedad, sino una forma de protección contra un mundo que nunca la acogió. Su voz parece desconectada, pero en realidad dice verdades profundas, dolorosas, que nadie se atreve a escuchar. Pedro intenta poseerla, como lo hace con todo. Pero Susana no puede ser poseída, porque ya no pertenece a este mundo. Su mente se quedó anclada en otro tiempo, en otro amor, en un rincón de la memoria que solo ella habita. La locura de Susana San Juan no es locura. Es memoria. Es fuga. Es defensa. Fue niña sin madre, hija sin ternura, mujer sin hogar interior. Bartolomé San Juan le enseñó el silencio, el mundo, la pérdida, y el amor, la ausencia. Por eso ríe sola. Por eso canta bajo tierra. Por eso habla con muertos. Porque en Comala, no todos los fantasmas están enterrados, algunos caminan entre nosotros, con los ojos tristes y la mente lejos. La muerte de Bartolomé San Juan Pedro elimina obstáculos. Bartolomé San Juan era un estorbo. Para Pedro Páramo, eso bastaba. Era el padre de Susana, sí. Pero también era un muro entre su deseo y su posesión. Mientras Bartolomé viviera, Pedro no podría tener a Susana del todo. Él la traía y la llevaba como quien cuida un objeto valioso, sin saber que lo que arrastraba era un cuerpo roto, una mente que ya no obedecía leyes terrenales. Bartolomé, rígido, arrogante, molesto, seguía creyendo que podía decidir sobre su hija, como si la locura no hubiera ya desmantelado su voluntad. Se enfrentaba con Pedro, discutía precios, hablaba de dignidad, de herencias, de respeto. Pero Pedro no estaba interesado en palabras. Él solo veía a un hombre viejo que entorpecía sus planes. Y un día, Bartolomé San Juan desapareció. No hubo juicio. No hubo duelo. Solo un vacío repentino. Y todos supieron, sin decirlo, quién había movido los hilos. Lo encontraron muerto en un barranco. Una caída, dijeron. Un accidente. Pero en Comala nadie cree en accidentes. Menos cuando el patrón se cruza en el destino de los hombres. Pedro se libró de él como quien se quita una espina del dedo. Sin rabia. Sin culpa. Sin ceremonia. Lo eliminó con la misma lógica con la que se limpia un campo para sembrar. Para Pedro Páramo, los obstáculos no se esquivan. Se borran. Con la muerte de Bartolomé San Juan, Juan Rulfo muestra el momento en que el amor de Pedro se transforma definitivamente en dominación. Ya no se trata de un intento por conquistar a Susana, sino de ejercer el poder total. Al eliminar al padre, Pedro suprime el último vínculo de Susana con el mundo exterior. La deja sola, sin protección, sin voz, completamente a su merced. Pero es una victoria vacía. Porque Susana ya no puede ser poseída. Está allí, sí, pero vive en otra dimensión, en un recuerdo, en la sombra de Florencio. Pedro Páramo no entiende el alma quebrada. Solo sabe mandar, exigir, tomar. Y al matar a Bartolomé, se queda con el cascarón de lo que alguna vez quiso amar. La muerte de Bartolomé también simboliza la caída del orden viejo. El patriarca de otra época es derribado por el nuevo amo de Comala. La figura del padre ya no es respetada, es útil solo si obedece. Y si no, desaparece. En Comala, los muertos no tienen descanso. Y los vivos, tampoco tienen perdón. Bartolomé San Juan crió a Susana con dureza, sin amor. Pedro Páramo la quiso con hambre, sin ternura. Y entre ambos la despojaron de todo, hasta de sí misma. La muerte de Bartolomé no es solo el fin de un hombre. Es el cierre de toda posibilidad de salvación para Susana. Porque cuando Pedro queda solo con ella ya no está. Y Comala se hunde un poco más en su propio silencio. Matrimonio de conveniencia. Pedro toma a Susana, ella permanece ausente. Pedro Páramo nunca conquistó a Susana. La reclamó. Lo hizo como se toma posesión de una tierra heredada, como se recoge un objeto largamente deseado. Cuando ella regresó a Comala, ya estaba rota. Su mente habitaba otros paisajes, otras épocas. Reía sola. Hablaba en sueños. Nombraba a Florencio con dulzura, como si aún compartiera la cama con él. Pedro no lo entendía, y tampoco le importaba. La convirtió en su esposa.
no por amor, no por compasión, sino por necesidad. Necesitaba tenerla. Necesitaba cumplir el deseo que lo había quemado desde su juventud. Y en un pueblo donde la palabra del patrón es ley, el consentimiento no era más que un trámite. Se casaron en silencio, sin fiesta, sin testigos sinceros. Fue un matrimonio sin promesas ni esperanzas. Pedro firmó los papeles con mano firme. Susana apenas sabía qué día era. En la casa grande, ella caminaba como un espectro. Dormía a ratos. Se bañaba vestida. Cantaba canciones que nadie conocía. Y cada noche, Pedro se acercaba a su cama, no como amante, sino como centinela de un recuerdo perdido. Él había imaginado que, con el tiempo, Susana despertaría. Que regresaría de esa dimensión lejana. Que lo miraría y lo reconocería. Pero Susana no volvió nunca. Su cuerpo estaba allí, su cabello, su voz. Pero su alma seguía con Florencio, en otro cuarto, en otra vida. Pedro lo sabía. Y por eso, cada noche, su amor se convertía un poco más en rabia, en frustración, en soledad compartida. El matrimonio entre Pedro y Susana no es unión. Es apropiación. Es la culminación de un deseo viejo, insatisfecho, pero vacío de reciprocidad. Pedro cree que puede reconstruir su juventud perdida tomando a Susana como esposa. Cree que el amor es cuestión de posesión, de insistencia, de poder. Pero Rulfo muestra con brutal belleza que el amor no puede imponerse. Susana está presente físicamente, pero emocionalmente ha abandonado el mundo. La locura, más que enfermedad, es su defensa. Es su refugio ante los hombres que han querido controlarla desde niña. Ella escoge no estar. No por rebeldía, sino por agotamiento. Porque la realidad fue demasiado cruel. El matrimonio, en este contexto, no es una historia de amor fallida, sino una tragedia sobre la incomunicación, el vacío y la imposición. Pedro se engaña creyendo que tenerla cerca es suficiente. Pero lo que tiene es una sombra, un cuerpo sin voz, una flor sin raíz. En Comala, hasta los matrimonios son fantasmas. Pedro se unió a Susana no para compartir la vida, sino para poseerla. Para sentirse menos solo. Para creer que el pasado podía repetirse. Pero Susana ya estaba lejos. Y no volvió jamás. Y Pedro, el hombre más poderoso del pueblo, dormía junto al vacío, sin darse cuenta de que ese lecho frío era su propio destino. Porque quien ama desde el poder, siempre termina abrazando la nada. El poder absoluto. Pedro se convierte en cacique de Comala. Pedro Páramo no solo heredó tierras ni títulos. Heredó un vacío que él mismo se propuso llenar con poder absoluto. Poco a poco, fue tejiendo su dominio sobre Comala, convirtiéndose en un cacique que no solo mandaba, sino que gobernaba con mano de hierro y voluntad incuestionable. Su voz era ley. Sus decisiones, sentencia. Cada rincón del pueblo se doblaba ante su mirada implacable. Los habitantes lo respetaban, pero también lo temían. Sabían que el precio de la desobediencia era caro, que la justicia de Pedro no conocía misericordia ni piedad. Bajo su mando, Comala se convirtió en un territorio donde la palabra del patrón era el único derecho. Donde la justicia se impartía al antojo de un hombre que creía tener el destino de todos en sus manos. Pedro no permitía fisuras en su poder. Cada enemigo era aplastado. Cada sospecha, silenciada. No había lugar para la oposición. En su afán por controlar todo, Pedro también quiso poseer a Susana San Juan, símbolo de un amor idealizado y roto. Pero su poder, aunque absoluto, era incapaz de llenar el abismo que la ausencia y la locura habían dejado en ella. Así, mientras Pedro gobernaba Comala con puño de hierro, su corazón se consumía en soledad y frustración. Porque el poder sin amor es solo tiranía, y la tiranía, un camino hacia la destrucción. La transformación de Pedro Páramo en cacique es una metáfora del poder absoluto en manos de quien no ha sanado sus propias heridas. Rulfo nos muestra cómo la tierra y la gente pueden convertirse en meras piezas de un tablero donde el cacique es amo y señor, pero no dueño de su alma. Comala se convierte en un espacio simbólico, un pueblo dominado no solo físicamente, sino espiritualmente por la sombra de un hombre que impone miedo para ocultar su propia fragilidad. El poder de Pedro no es legítimo ni justo, sino una respuesta a la ausencia, al abandono y a la necesidad de controlar lo que se le negó en su infancia. En su dominio, el amor es solo un recuerdo lejano, un sueño quebrado que no puede poseer ni restaurar. Así, Rulfo nos habla de la soledad del poder, de su violencia inherente y de la imposibilidad de llenar con mando el vacío del alma. Pedro Páramo no solo se adueñó de Comala, se adueñó del destino de sus habitantes, dictando silencios y muertes.
Pero en esa supremacía, también quedó atrapado, un tirano prisionero de su propia ausencia. Porque el poder absoluto, sin amor ni redención, solo siembra sombras y desolación. Y en Comala, esas sombras se hicieron eternas. Confesiones espirituales, voces del purgatorio, dolor, culpa y redención. En Comala, los muertos no descansan en paz. Más bien, parecen atrapados en un limbo, un purgatorio donde el dolor, la culpa y la esperanza se entrelazan en un eco interminable. Las voces de aquellos que habitaron el pueblo resuenan entre las casas vacías y las calles polvorientas. Sus palabras son confesiones, susurros que revelan heridas abiertas y secretos que nunca fueron confesados en vida. Cada alma lleva consigo un lastre, el peso de las decisiones, de las injusticias, de los amores no correspondidos. Algunos se lamentan, otros buscan redención, pero ninguno escapa a la sombra de sus propios actos. La culpa es una presencia constante, un espectro invisible que aprieta el corazón y nubla la mente. Es el hilo que une a vivos y muertos en una cadena de sufrimiento perpetuo. Y sin embargo, en medio de esa desolación, se asoma una luz tenue, la posibilidad de perdón, la esperanza de reconciliación. En sus confesiones, los fantasmas de Comala revelan sus verdades más íntimas, como si en la voz liberaran el peso que les impide avanzar. Hay quienes reconocen sus errores con humildad, buscando un camino hacia la paz, otros, en cambio, persisten en el rencor, atrapados en la misma prisión que construyeron en vida. Y en ese purgatorio de voces, Juan Preciado escucha, aprende y se adentra cada vez más en el misterio de Comala, donde la línea entre vida y muerte se desvanece. Juan Rulfo utiliza estas confesiones espirituales para mostrar que la verdadera condena no es la muerte física, sino la imposibilidad de liberarse de las propias culpas y dolores. Comala se convierte así en un espacio simbólico de purgación, donde los personajes enfrentan el juicio interno que no tuvieron en vida. Este limbo refleja la naturaleza humana, el constante balance entre error y redención, entre oscuridad y luz. Las voces que emergen no solo revelan el pasado de cada personaje, sino también la interconexión de sus destinos, atrapados en una red de sufrimientos y esperanzas. La confesión es el acto que podría liberar, pero en Comala, muchas voces permanecen atoradas en el dolor, incapaces de alcanzar la paz. En este sentido, el libro sugiere que la redención es posible, pero requiere valentía para enfrentar la verdad, una verdad que muchos evitan. En el silencio de Comala, las voces del purgatorio hablan para recordarnos que el dolor y la culpa no terminan con la muerte. Que la redención, aunque distante, está al alcance de quienes se atreven a confesarse. Y que en ese espacio entre la vida y la muerte, quizás se encuentre la clave para liberar no solo a los muertos, sino también a los vivos. Porque el verdadero viaje es hacia adentro, hacia el perdón y la reconciliación con uno mismo. Muerte de Susana. Comala se sume en el luto, Pedro deja morir al pueblo. La muerte de Susana San Juan no fue un simple suceso más en Comala. Fue el golpe final, el cierre de un ciclo que ya se había deshilachado hacía mucho tiempo. Susana, aquella mujer perdida entre recuerdos y locura, dejó de existir en el cuerpo, aunque su sombra persistió en cada rincón del pueblo. Pedro Páramo, su esposo y dueño, no lloró. No hubo lágrimas ni gestos de duelo auténticos. Su luto fue un acto vacío, un teatro para el pueblo, una máscara que ocultaba la derrota silenciosa que significaba la pérdida de lo poco que pudo poseer. Con la partida de Susana, Comala pareció detener el tiempo. Las calles se vaciaron. Los murmullos se convirtieron en ecos sordos. La tierra, agrietada y seca, comenzó a tragarse las voces, las historias, los sueños. Pedro, que durante años había acumulado poder y tierras, se quedó sin su símbolo, sin su excusa para seguir gobernando con hierro y sombra. Sin Susana, el poder perdió sentido. Y el pueblo, que ya había empezado a desvanecerse en sus fantasmas, fue abandonado a su suerte. Como si la muerte de una sola mujer hubiera sellado el destino de todos los vivos y muertos en Comala. La soledad de Pedro se hizo más profunda, pero también más silenciosa. Como si al dejar morir a Susana, también dejara morir a su propio corazón, y con él, a toda la comunidad que una vez dominó. Así, Comala entró en un luto eterno, una muerte lenta y sin ceremonias, reflejo del abandono, el desamor y la desolación que habían marcado a sus habitantes. La muerte de Susana San Juan es un símbolo potente de la desintegración de Comala, tanto física como espiritual. Rulfo no solo narra el fin de una mujer, sino el colapso de un mundo entero construido sobre secretos, ausencias y poder sin amor. Pedro Páramo, como figura central, encarna la imposibilidad de sanar heridas antiguas. Su incapacidad para llorar a Susana refleja su desconexión con la humanidad y su propio destino trágico. El pueblo es, en este momento, un reflejo de esa muerte interior, abandonado, silencioso, condenado a desaparecer sin lucha ni resistencia.
La muerte de Susana no es solo el final de una vida, sino la culminación de una serie de pérdidas que arrastran a Comala hacia el olvido. En ese sentido, el luto de Pedro y el pueblo no es solo por ella, sino por la pérdida de todo lo que alguna vez fue. Cuando Susana San Juan muere, no solo se apaga una vida. Se extingue una luz en Comala. Y con ella, un pueblo entero empieza a desvanecerse en la oscuridad del olvido. Pedro Páramo, el hombre que lo quiso todo, se queda solo con la muerte, y un reino de sombras sin alma. Porque en Comala, la muerte no es un final, es un eterno luto sin retorno. Descomposición del poder Comala en ruinas, voces fragmentadas. Comala ya no es un pueblo, sino un suspiro olvidado en la tierra. Las casas se desploman, las calles se cubren de polvo, y el silencio se convierte en el único habitante visible. La grandeza que Pedro Páramo alguna vez impuso se deshace lentamente, como un castillo de arena frente a la marea implacable del tiempo. Las voces que alguna vez resonaron con autoridad y miedo ahora están fragmentadas, dispersas entre las ruinas y el viento que arrastra los recuerdos. Son ecos rotos, murmullos que se entrelazan sin sentido, como pedazos de un espejo roto que reflejan un pasado desvanecido. Los habitantes, vivos y muertos, se confunden en un limbo donde los nombres pierden significado y las historias se deshacen en suspiros incompletos. Pedro Páramo, el hombre que quiso controlar todo, ahora es solo una sombra entre otras sombras, incapaz de sostener su imperio derrumbado. El poder absoluto que una vez tuvo se descompone en fragmentos dispersos, dejando Comala como un eco de sus antiguas glorias y sus dolores profundos. El pueblo parece susurrar una advertencia silenciosa. Que el poder sin raíces humanas, sin amor ni justicia, está condenado a desaparecer. Que la tiranía y el miedo construyen imperios que, al final, solo sirven para sepultar la vida que los sostuvo. En esa descomposición, Comala revela su verdad más cruda. No es la tierra ni los hombres lo que se pierde, sino la memoria misma. La memoria que da sentido, que une y que salva. Juan Rulfo utiliza la descomposición física y espiritual de Comala como una metáfora poderosa sobre la fragilidad del poder que se ejerce sin humanidad. El derrumbe de las casas y la fragmentación de las voces simbolizan la ruptura del tejido social y emocional que sostenía al pueblo. Pedro Páramo, como figura central del poder, representa el dominio autoritario que, carente de amor y justicia, no puede perdurar. La narrativa muestra cómo el silencio y la desolación son consecuencias inevitables de la opresión y la ausencia de redención. En Comala, el olvido se convierte en el destino final de un poder que quiso dominarlo todo pero terminó por destruirse a sí mismo. Esta descomposición también refleja la condición humana ante la muerte, el arrepentimiento y la búsqueda imposible de reconciliación. Comala, en su ruina y silencio, nos recuerda que ningún poder es eterno. Que sin amor, sin justicia y sin memoria, toda autoridad está destinada a convertirse en polvo. Y que las voces fragmentadas que ahora habitan sus calles son el testimonio de un pasado que no supo perdonar ni sanar. Porque en la descomposición de Comala, escuchamos la advertencia eterna, el poder sin humanidad es la antesala de la muerte. Muerte de Pedro Páramo se fue desmoronando como si lo hubieran soltado. Pedro Páramo no murió de golpe, no fue un fin abrupto. Más bien, fue un proceso, un lento desvanecerse, como si alguien invisible lo hubiera soltado de una cuerda invisible que lo mantenía erguido. Día a día, su cuerpo fue cediendo, sus pasos se hicieron tambaleantes, sus ojos perdieron el brillo implacable que una vez impuso miedo y respeto en Comala. La fuerza que parecía inquebrantable se volvió ceniza. La voz que dictaba órdenes se tornó un susurro débil. Pedro se fue desmoronando en vida, como la tierra seca que se quiebra y se desploma sin remedio. No fue la muerte la que lo derribó, sino el peso de su propia soledad, el desgaste de sus años y el vacío de su alma. Los fantasmas de Comala, aquellos que durante toda su vida miró con desprecio, ahora parecían cobrar vida, reclamándolo en ese lento ocaso. En sus últimos momentos, Pedro ya no fue el cacique, el hombre poderoso. Fue solo un cuerpo que se rendía ante el destino inevitable, un hombre que, aunque quiso dominar la vida y la muerte, no pudo escapar a su propio final. La muerte de Pedro Páramo simboliza la caída inevitable del poder que no se sostiene en amor ni justicia. Juan Rulfo describe este ocaso como una desintegración gradual, que refleja la vulnerabilidad humana detrás de la máscara del tirano. El proceso de desmoronamiento muestra que la verdadera derrota no es la muerte física, sino la pérdida de fuerza vital y significado. Pedro fue dominador en vida, pero su final es una imagen de fragilidad y soledad absoluta. En este sentido, Rulfo subraya la idea de que todo poder es efímero y que, al final, el hombre queda solo frente a su destino. La imagen de Pedro desmoronándose también puede interpretarse como el derrumbe de un sistema opresivo que no puede sostenerse para siempre. Pedro Páramo se fue desmoronando como si lo hubieran soltado.
Y en ese desplome silencioso, quedó desnudo el final del hombre que quiso ser dueño de Comala. Una lección eterna, que la fuerza sin humanidad es frágil, y el poder sin alma, destinado a desaparecer. En el desvanecerse de Pedro, Comala siente el eco de un reinado que se acaba, y el susurro de un pueblo que busca su verdad en el olvido. Epílogo coral. Voces sin cuerpo, tiempo sin rumbo. En Comala, el tiempo se deshace y se enreda como las ramas secas de un árbol sin hojas. Las voces se multiplican, emergen sin cuerpo, sin anclaje en el presente, flotando en un espacio suspendido entre la vida y la muerte. Son murmullos que no terminan de formar palabras claras, fragmentos de recuerdos, suspiros de almas que ya no poseen un lugar ni una historia completa. Cada voz se entrelaza con otra, formando un coro silencioso que narra no un solo destino, sino la suma de todas las pérdidas, las ausencias y las esperanzas frustradas que habitan Comala. El pasado y el presente se confunden, el tiempo pierde su linealidad y todo se convierte en un eterno retorno de ecos y sombras. No hay un cuerpo que sostenga esas voces, no hay un camino que guíe el tiempo, solo una vastedad difusa donde el olvido se impone como única ley. Juan Preciado, en medio de este mar de voces, se convierte en el oyente de un mundo desmembrado, atrapado en el entretiempo, buscando sentido en el caos de las memorias dispersas. El epílogo coral de Pedro Páramo representa la culminación de la narrativa fragmentada, donde el yo se disuelve y las historias individuales se funden en una experiencia colectiva de pérdida y desarraigo. Juan Rulfo emplea esta multiplicidad de voces para mostrar que Comala no es un espacio fijo, sino un lugar donde la memoria, el dolor y la culpa se han disuelto en el tiempo. La ausencia de cuerpos físicos refuerza la idea de que las historias aquí contadas son fantasmas, espectros atrapados en un limbo donde la identidad se vuelve difusa y efímera. La linealidad del tiempo desaparece, lo que refleja la naturaleza no cronológica del recuerdo y la experiencia humana del duelo y la nostalgia. El epílogo no ofrece cierre ni resolución, sino una apertura hacia la incertidumbre, dejando al lector sumergido en la atmósfera de misterio y melancolía que envuelve a Comala. En este sentido, el epílogo es también una meditación sobre el silencio, el olvido y la persistencia de la memoria en su forma más fragmentada. En Comala, las voces sin cuerpo cantan la canción del tiempo sin rumbo. Son las voces de quienes fueron y ya no son, ecos de un pasado que no termina de morir. Y en ese coro eterno, se revela la esencia misma de Comala, un lugar donde la vida y la muerte se confunden, donde el olvido se vuelve memoria y la memoria, un susurro que nunca cesa. Porque en el silencio de esas voces, escuchamos el latido de un pueblo que sigue buscando su verdad, en la penumbra del olvido. Pedro Páramo no es solo la historia de un hombre ni de un pueblo, es una exploración profunda sobre la memoria, la identidad y la condición humana ante la muerte y el olvido. La novela utiliza una estructura fragmentada y un lenguaje cargado de simbolismo para crear una atmósfera que desafía la linealidad temporal y espacial, sumergiendo al lector en una experiencia casi onírica. Además de las voces espectrales ya mencionadas, el relato se caracteriza por la superposición de puntos de vista y la ambigüedad en la identidad de los personajes, que a menudo se confunden o se repiten en distintas formas. Este recurso no solo refleja la naturaleza difusa de la memoria, sino que también invita a reflexionar sobre cómo el pasado y el presente coexisten y se contaminan mutuamente. Juan Preciado, el protagonista que llega a Comala, es al mismo tiempo un oyente y un partícipe de esas voces, simbolizando el vínculo entre la vida y la muerte. El tiempo en Pedro Páramo es un espacio maleable donde los acontecimientos no se suceden en orden cronológico, sino que se entrelazan como recuerdos, sueños y fantasmas. Este tratamiento del tiempo desafía la percepción tradicional y subraya la imposibilidad de escapar del pasado, que condiciona y determina el presente. El pueblo de Comala es así un lugar fuera del tiempo, un purgatorio en el que el pasado pesa y el futuro se vuelve incierto. La tierra de Comala no es un simple escenario, es un personaje más, cargado de simbolismo. Representa la historia de violencia, abandono y olvido que pesa sobre sus habitantes y sus muertos. La sequedad, la desolación y el silencio del paisaje refuerzan la atmósfera opresiva y la idea de un ciclo de muerte y resurrección permanente. La tierra retiene las memorias y las voces, siendo el eco tangible del pasado que no termina de desaparecer. Aunque los personajes están atrapados en sus propios fantasmas, el libro también aborda la posibilidad de redención a través de la confesión y la aceptación. Sin embargo, esta búsqueda es difícil y a menudo frustrante, pues muchos personajes, como Pedro Páramo mismo, están dominados por el ego, el resentimiento y la incapacidad para perdonar o liberarse. La soledad se convierte en una condena, pero también en un espejo de la condición humana universal. Detrás del misterio y lo sobrenatural, Pedro Páramo ofrece una crítica velada a la opresión, la injusticia y el abuso de poder en las estructuras rurales mexicanas. La figura de Pedro Páramo como cacique representa ese poder absoluto y arbitrario que destruye comunidades y relaciones humanas.
El vacío moral y afectivo que genera este poder es uno de los motores de la tragedia que envuelve al pueblo. Pedro Páramo es, en definitiva, una obra maestra que va más allá de la narrativa tradicional para convertirse en una meditación profunda sobre la memoria, el poder, la muerte y el alma humana. Su estilo poético, fragmentado y simbólico invita a múltiples lecturas y reflexiones, convirtiéndola en una experiencia literaria que trasciende el tiempo y el espacio. La novela no solo relata una historia, sino que construye un universo donde el lector es llamado a confrontar sus propias sombras y silencios. Rulfo escribe como si cada palabra costara sangre. Sencillo, directo, pero devastador. No hay adorno, hay poesía seca, como tierra que ya no da fruto. Su economía de lenguaje es su poder. Nos dice poco, pero sentimos mucho. Y eso lo convierte en uno de los escritores más profundos del siglo XX, aunque escribiera tan poco. Pedro Páramo no es una novela que se entiende. Es una novela que se escucha. Como quien escucha una confesión, un rezo, un grito apagado por los años. Es un espejo de los silencios latinoamericanos, y de los nuestros. Si alguna vez te sentiste perdido entre recuerdos, entre voces que no sabes si fueron tuyas o heredadas, este libro es para ti. Déjame en los comentarios, ¿qué sentiste al leer Pedro Páramo? ¿Fue un libro que entendiste o que te atravesó? Si te apasiona explorar lo invisible en la literatura, suscríbete. Porque aquí, también escuchamos a los muertos.